amigos, pues un programa más en este jueves de Alameda 67. El día de hoy me acompaña nuestro querido amigo Goku Saiyajin. Estaremos platicando, pues Goku, ¿cómo estamos? Nuestro querido amigo, pues estamos viendo que Andrés Manuel López Obrador, pues por primera vez hace una visita al extranjero. Te acordarás que se negó durante mucho tiempo a querer hacer una visita al extranjero y ahora viaja sorpresivamente después del anuncio que se había hecho en el Vaticano, este anuncio de que vendría el Papa a México, y parece ser que se cuela a una audiencia general, pero digo, eso de colarse pues es un... prácticamente no puede suceder ahí. Al parecer hay una mediación bastante importante. Y ahora, pues lo que tenemos es que hubo un madruguete, así se ha interpretado, de que Andrés Manuel López Obrador visitó al Papa Francisco antes de cualquier otro político mexicano. Y vaya, después se fue a Francia. ¿Tú cómo lees esto, nuestro querido amigo? ¿Cómo lees esta situación que haya salido del país primero y que ahora pues le haya entregado una medalla de Fray Bartolomé de las Casas y además una carta pública al Papa Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, César. Buenas noches a todo nuestro auditorio, a Diana, nuestra persona de redes sociales. Bueno, pues como comentas de que Andrés Manuel es la primera vez que sale, bueno, no necesariamente la primera vez que sale del país. Recuerda que ya ha ido en 2 o 3 ocasiones a Estados Unidos, pero no que recordemos o no que recuerde yo a Europa. Entonces, bueno, pues su visita a Francia pues causó revuelo, foro lleno, bastante expectativa, tanto de los diputados y de diferentes sectores de la sociedad que de dónde financió sus viajes o su viaje. Como comentas, lo de el Vaticano, también bastante interesante. Sí, le entregó por ahí una medalla del Fray Bartolomé de las Casas, pues bastante interesante, ¿no? O sea, como dices, eso de que se coló es un decir, seguramente. Por ahí en proceso estaba leyendo la noticia hace días. Comentaron de que esos lugares son, pues, reservados o de cierta manera privilegiados en donde él permaneció o donde a él lo pusieron, si es que, bueno, alguien lo debió haber invitado, alguien lo debe haber puesto ahí, como dices, ¿no? O sea, por ahí alguien negoció esa parte. Pues bien interesante, bien Están interesante. diciendo, fíjate que las columnas políticas están pues responsabilizando esta visita al cardenal Norberto Rivera. No creo. Eh, pues, Sinceramente yo no pues, lo creo, ¿eh? pues prácticamente eso fue lo que dice Joaquín López Dóriga, ¿eh? Bueno, pero este señor Dóriga, ¿qué credibilidad puede tener? Recuerda todos algunos de los meetings que tuvo Andrés Manuel en la plancha del Zócalo, qué pasaba por órdenes en teoría o hasta donde se supo directas de Rivera, que se tocasen las campanas durante 15 minutos, cosa que normalmente nunca lo hacen. Entonces yo sinceramente no lo creo. Sinceramente no lo creo. Claro, digamos que acceder a ese nivel es en verdad, eh, pues haber una gestión bastante importante del propio equipo de López Obrador. Me parece que, pues lejos del impacto mediático, que sí fue muy importante, digamos, para su propia campaña presidencial, eh, la simple idea de la utilización o la figura del Papa Francisco dentro de América Latina, pues ha sido bastante importante, Carlos. Mira, Claro. habíamos hablado acerca de esta visita que recientemente acaba de tener a Cuba y Estados Unidos, pero ahora parece ser que Peña Nieto buscaba, ahora sí que también colarse dentro de esa dinámica y traer a Francisco a México en una coyuntura que en verdad está bastante compleja, ¿no? O sea, hay una crisis de política en nuestro país, hay una crisis
en donde de credibilidad bastante grande respecto al gobierno, César, respecto al Estado. Dime. ¿en qué no tenemos crisis en este momento en el país? Tenemos Sí, crisis claro. social, tenemos crisis de seguridad pública, tenemos crisis médica, tenemos crisis económica, crisis energética con los costos de los combustibles. Dime, ¿en qué no tenemos? En fugas, ahí sí, están a la orden del día. Bueno, pero, pero mira, puede ser. lejos de esta situación tan penosa que está viviendo el Estado mexicano, fíjate que a mí lo que me sorprende es, por ejemplo, que uno, Francisco está pensando, y creo que ahí está la conexión, esta medallita que le regala López Obrador respecto de Fray Bartolomé de las Casas. Francisco, este hombre que está buscando hacer un nuevo tipo de geopolítica en América Latina, Mario Bergoglio, ¿no? Este argentino, pues está buscando ir a Chiapas, ¿eh? O sea, parece ser que quiere ir a oficiar una misa a San Cristóbal de las Casas, que es la puerta de aquel histórico movimiento o este movimiento de resistencia que se vive en el sur de nuestro país, este movimiento de resistencia y dignidad que es el zapatismo, pues está pidiendo ir para allá, y es una de las cosas que uno debería de tomar nota respecto de cuál es la agenda realmente de Mario Bergoglio, del Papa Francisco, no solo para México, sino para América Latina. Y creo que en ese punto busca, creo que López Obrador, de identificarse con esa corriente, porque finalmente te acordarás que siempre ha estado como haciéndole el feo a Evo, le hizo el feo a Chávez, ¿no? Y ahora como que busca subirse en esta ola, pues de fe católica, y me parece que quizás por eso fue bastante cuestionado en las redes, ¿no? Bueno, yo lo consideraría de cierta forma no tan abiertamente que se esté, ¿cómo decirlo? Lógicamente tiene su parte importante de atraer a la gente católica, pero también la carta que le entregó al Papa no es una carta, muy suavecita, si se pudiera llamar así, o sea, habló de cosas, fuertes, o sea, de cómo la iglesia ha, históricamente, pues, beneficiado al sistema, si se pudiera llamar así, ¿no? Al sistema mexicano. Uh-huh. Entonces yo no consideraría que es así como que tan, como que colgarse de, pues sí, del Papa, Pues no sé. mira, a mí me parece que, pues es que una cosa ha sido el proceso de la iglesia y Ujú. otra muy diferente a lo que está haciendo este hombre, ¿eh? O sea, Sí, 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 totalmente diferente desde lo que hizo Juan Pablo, desde lo que hizo Ratzinger, es muy diferente a lo que está haciendo bueno, Juan Pablo batalló muchísimo para poder tener cierta comunión o cierta acercamiento con diferentes corrientes religiosas y en días Ratzinger lo echó todo a perder, ¿no? Entonces, o no, ¿no fue oye, así? bueno, sí, es discutible, realmente hay varios elementos, sobre todo europeos, ¿no? Creo que la curia europea fue la que eh, se hubo un reacomodo de fuerzas que permitieron la llegada de Francisco, por así decirlo. Pero oye, Carlos, y va a Francia, o sea, va a París, Sí. eh, y, y, lo reciben, y es un mensaje bastante fuerte, ¿no? Eh, no solo por lo que significa, digamos, el centro político liberal de Europa, que es Francia, Ujú. sino pues no sé, a lo mejor y fue a ver a Marcelo Ebrard, ¿tú qué dices? Es posible, es posible. Pues ya ves que ahorita a Marcelo lo traen también bastante golpeado. Claro, y bueno, a mí me parece que en términos positivos, la gira
respecto a López Obrador de querer ahora sí dar una cara en el mundo, me parece que tiene que ver con una lectura en donde afuera, al exterior, el Estado mexicano está sumamente débil. Y creo que lo que está apostando es a que haya una presión internacional porque no exista fraude para el 2018. Pues sí, esa es una lectura que también yo comparto. Tener los reflectores del mundo en México después de tantas situaciones tan lamentables que hemos vivido el último periodo de este sexenio. Y bueno, lógicamente los anteriores, pero este ha sido así como que la cúspide de lo malo, ¿no? Sí, no. En todos los aspectos. ¿Y cómo es visto Peña Nieto al exterior? ¿No? ¿No viste hace días un reportaje de un comentarista gringo, comentarista político? No recuerdo ahorita el nombre de él, pero lo hace pedazos a Peña Nieto, lo hace pedazos. ¿Tú recuerdas cuál es? No, pero... Fue bastante movido ese video. Sí me di cuenta, pero no estuve pues muy afín a eso. Pero a mí lo que me interesa, digamos, de rescatar este tema respecto del propio Francisco, respecto al propio López Obrador en Francia, muy lejos ya, digamos, de haber visitado, ¿no? La verdad, creo que es una agenda política que tiene sentido en estos momentos porque hay un Estado mexicano sumamente débil. Y después de haber... que puede aprovechar muy bien. ¿Te acuerdas de aquella portada de Peña Nieto del Time? ¿No? Sí. Save in México, sí, o sea... Save in México, claro. Que el Mexican Moment, ¿te acuerdas de eso? Sí, claro. Se esfumó y ahora lo que busca López Obrador es atraer la atención, las miradas. La mirada como para decir, aquí hay algo mal y esperamos que no exista de nueva cuenta una situación irregular respecto a las elecciones. Creo que, pues hasta ahí yo dejaría mi comentario, Carlos. Creo que fue un acierto para la campaña presidencial de López Obrador eso, y finalmente creo que es muy importante en estos momentos salir a decir que México tiene otra cara, que no es la cara de esta barbarie que está sucediendo lamentablemente en nuestro país. Es correcto. Pues, ¿qué te parece, Carlos, si nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir hablando sobre lo que sucedió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington? Órale, pues, regresamos en unos segundos, en unos momentos más. Este anuncio de que vendría el Papa a México, y parece ser que se cuela a una audiencia general, pero digo, eso de colarse, pues es un... prácticamente no puede suceder ahí. Al parecer hay una mediación bastante importante. Y ahora, pues, nuestro querido amigo, ¿cómo lees esta situación que haya salido del país primero y que ahora, pues, le haya entregado una medalla de Fray Bartolomé de las Casas y además una carta pública al Papa Francisco? Lo que tenemos es que hubo un madruguete, así se ha interpretado, de que Andrés Manuel López Obrador visitó al Papa Francisco antes de cualquier otro político mexicano, y vaya, después se fue a Francia. ¿Tú cómo lees esto? Estamos viendo que Andrés Manuel López Obrador, pues por primera vez hace una visita al extranjero. Te acordarás que se negó durante mucho tiempo a querer hacer una visita al extranjero y ahora viaja sorpresivamente después del anuncio que se había hecho en el Vaticano. Hola amigos, pues un programa más en este jueves de Alameda 67. El día de hoy me acompaña nuestro querido amigo Goku Saiyajin. Estaremos platicando. Pues Goku, ¿cómo estamos? Nuestro querido amigo, pues